Te doy la bienvenida a Casa Trans. Hoy vamos a hablar de los procesos vivenciales y emocionales de las personas trans, para que sepas cuál es su recorrido y cuáles son las dificultades que tienen que superar para estar en este mundo como quienes son. Una de las primeras preguntas que se nos ocurre cuando hablamos de personas trans es el por qué, ¿vale? No hay respuesta. Me encantaría daros una respuesta, pero hasta el momento no sabemos por qué una persona no se identifica con el género o el sexo que se le ha asignado al nacer, como tampoco sabemos por qué una persona tiene una orientación homosexual o heterosexual. Por lo tanto, esto continuará siendo un gran enigma, pero en cualquier caso estas personas existen. Existen y además no hay una única manera de ser trans. Hay muchas maneras de ser trans. Hay aquellas personas que, siendo asignadas en un sexo género al nacer, desean a toda costa ir o hacer camino para estar en esta sociedad en el sexo género contrario. Pero muchas de las personas trans no sienten la necesidad de hacer todo este camino completo. Necesitan adecuar en cierta manera su manera de ser y estar y expresarse y modificar un poco sus cuerpos para encontrar el sitio donde se sienten cómodos, que no siempre es el otro sexo género. O sea, aunque muchas personas trans querrán hacer este tránsito completo, también hay personas trans que no quieren hacer esta transición completa y a lo mejor sí que pueden querer tener pelo corporal, pero sin embargo no sienten malestar ni con sus mamas ni con sus genitales. Y ahí están bien. Entonces harán la transición hasta el punto en el que se sientan cómodas. Hay muchas personas trans que, de las dos categorías sexuales que están admitidas en el mundo binario, no se sienten cómodas en ninguna de las dos y por lo tanto se encontrarán en cualquier punto intermedio entre las dos categorías o incluso fuera absolutamente de estas dos categorías. Como hay tantas maneras de ser trans, también los recorridos de las personas trans hasta llegar a hacer su transición son absolutamente diversos. O sea, también hay diversidad, no solo hay diversidad en la manera de ser trans, sino que también hay diversidad en el recorrido que hacen estas personas hasta llegar a tomar la decisión de transitar. Entendiendo transitar como hacer pasos pequeños o grandes en la dirección a ser, estar y expresar el género como tú lo sientes. Hay muchos factores que pueden condicionar el recorrido de una persona trans hasta decidir hacer los primeros pasos de estar en este mundo como quien siente que es. Básicamente dependen de las características de las personas y también de las características del entorno. Dentro de las características de las personas es fundamental la capacidad que tengan de expresar sus necesidades, de expresar sus emociones y de ser, de alguna manera, luchar por ellas, ¿no? Luchar por estas necesidades y estas expresiones. También es muy importante la capacidad que tengan o las habilidades emocionales que tengan, las capacidades de relación, los vínculos afectivos que tengan con amistades, con la familia, el tener proyectos más allá de lo que sería su proceso de transición o su identidad. Evidentemente también es fundamental, estos serían los dos factores, los que hemos explicado son dos factores esenciales, pero también es muy importante el entorno social, las leyes que haya. Pensemos que en este momento en el mundo hay países en los que estas personas están condenadas a pena de muerte, a prisión, por lo tanto estamos hablando desde una visión occidental que lucha por los derechos de las personas. Y en función de todos estos facilitadores habrá personas que puedan hacer este recorrido muy precozmente, de tal manera que ya, como la experiencia nos dice, con 2 años y medio, 3 años, ya habrán convencido a su entorno de ser quienes son, y personas que tardarán años o incluso nunca se atreverán a hacer ni un paso a transicionar a la identidad en la que estarían cómodos. Tras haber enunciado un poco los facilitadores,
¿no? Y saber las dificultades que puede tener una persona si no tiene estos facilitadores, también es importante, y aunque simplifiquemos, explicar algunas de las fases de estos procesos en general. La primera etapa sería autoidentificar quién soy. La segunda fase sería aceptar quién soy. Y la tercera fase sería ser capaz de visibilizarme en mi entorno social como quien soy. Vamos a la primera fase, la autoidentificación. No es fácil identificar quién eres en un mundo donde no hay referentes. Como minoría, durante muchos años puedes sufrir o puedes notar descoloques en situaciones concretas sin ponerle ni etiquetas ni palabras a lo que sientes. Hay personas que una vez tienen idea de que esto es posible, pueden sentir miedo y bloquear absolutamente lo que sienten. El bloqueo lleva siempre al secretismo, a esconder quién soy. Y esto es algo común a todas las personas trans y puede durar años. Muchas veces hay algún efecto revelador, ¿no? Y esto se ve mucho en los centros educativos cuando, por ejemplo, hay una persona del alumnado que decide transitar y que de repente hay otras personas del alumnado que se plantean su género, ¿no? Y se plantean preguntas respecto a su género, o en documentales que ven o en películas que ven, que hacen que de alguna manera reconecten con lo que habían sentido o que puedan dar explicación a muchas de las preguntas o muchos de los descoloques que habían tenido. Supongamos que una persona llega a identificar quién es. Hará una búsqueda, afortunadamente actualmente en redes sociales, en influencer, Google, se encuentra muchísima información y muchas de estas personas van poco a poco haciéndose preguntas y de alguna manera encajando este puzzle. Ahora bien, viene la siguiente fase. La siguiente fase es, ya sé quién soy y qué hago con esto. Y aquí volvemos a tener dilemas que depende de los facilitadores que tenga una persona, harán que esta aceptación, este proceso de aceptación sea fácil, difícil o incluso imposible. Además hay que tener en cuenta que incluso para muchas de las personas trans que hacen o que inician una transición, puede haber problemas de aceptar la diversidad. Cualquier diversidad es difícil de aceptar y es un determinado camino con unas etapas. Y allí muchas de las personas trans pueden caer en la búsqueda permanente del cispassing, entendiendo como cispassing esta permanente necesidad de esconder tu proceso de transición y que las demás personas desconozcan absolutamente todo tu recorrido en cuanto al género. Y es un camino muy doloroso en el que hay personas que vuelven a un armario no pudiendo explicar nunca gran parte de su historia y de su vida. Incluso hay personas que han estado años con parejas que han desconocido absolutamente su situación como personas trans. Y la última etapa que han de vivir las personas trans es darse a conocer en todos los entornos sociales como personas trans, empezando por el entorno afectivo familiar, centros educativos, entorno laboral, tal. A esto le llamamos visibilizarse socialmente en su identidad. Obviamente, esta etapa también puede ser para algunas personas fácil, difícil o imposible, porque los miedos al rechazo social por parte de la gente que aman, el perder el trabajo o no encontrarlo, las discriminaciones, las violencias, puede hacer que haya personas que escondan absolutamente esta identidad en la que se han identificado y que han aceptado. El miedo es la gran palabra en estos momentos. El miedo hace que muchas personas no den pistas a su entorno, escondan absolutamente lo que sienten. A ver, la visibilización social es una etapa compleja porque, por un lado, las personas trans saben que a las personas que les quieren y a quien quieren les pueden hacer daño,
¿vale? Muchas de estas personas probablemente sufran, ¿no? Lo mismo que puedan haber sufrido ellas antes de identificar quiénes son, saben que lo vivirán las personas de su entorno, pero además de este miedo a hacer daño a las personas que quieren, también hay el miedo al rechazo por parte de las personas que quieren, por parte de padres,